Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Esoterismo Tradicional y en esta ocasión vamos a tratar un capítulo de símbolos fundamentales de la ciencia sagrada de René Guénon, en el que aborda el tema del psicoanálisis y del inconsciente colectivo. Para quien le interese este tema en concreto, René Guénon lo aborda también en El reino de la cantidad y los signos de los tiempos, lo aborda mucho más ampliamente que en este extracto. Pero aún así me ha parecido muy conciso y muy claro, y creo que es un tema que sigue siendo de actualidad, a pesar de que han pasado las décadas. El psicoanálisis sigue siendo un método psicológico usado por muchos pacientes y muchos terapeutas, y además el tema del inconsciente colectivo es algo que oímos en la calle, que oímos continuamente, sobre todo en círculos de nueva era. Confundir el inconsciente con el subconsciente o decir que del inconsciente surgen, por ejemplo, los símbolos tradicionales es algo realmente peliagudo, y en este capítulo creo que René nos lo aborda de manera brillante. Así pues, no me demoro más y empezamos. Tradición e inconsciente. Hemos expuesto ya en otro lugar el papel del psicoanálisis en la obra de subversión, que sucediendo a la solidificación materialista del mundo, constituye la segunda fase de la acción antitradicional característica de la época moderna en su totalidad. Conviene retomar el tema, pues desde hace algún tiempo constatamos que la ofensiva psicoanalista va cada vez más lejos, en el sentido de que, dirigiéndose directamente a la tradición, sobre texto de explicarla, tiende ahora a deformar su noción de forma peligrosa. A este respecto, cabe hacer una distinción entre versiones desigualmente avanzadas del psicoanálisis. Este, que había sido concebido primeramente por Freud, se encontraba todavía limitado hasta cierto punto por la actitud materialista que él siempre quiso mantener. Por supuesto, el psicoanálisis no por eso dejaba de tener ya un carácter netamente satánico, pero por lo menos ello le vedaba todo intento de penetrar en ciertos dominios, o aun cuando lo pretendía, no lograba de hecho sino falsificaciones hasta groseras, de donde confusiones que era aún relativamente fácil disipar. Cuando Freud hablaba de simbolismo, lo que designaba abusivamente no era, por cierto, sino un simple producto de la imaginación humana, variable de un individuo a otro, y sin parecido alguno con el auténtico simbolismo tradicional. Era una primera etapa, y estaba reservado a otros psicoanalistas poder modificar las teorías de su maestro en el sentido de una falsa espiritualidad, con el fin de poder, mediante una confusión mucho más sutil, aplicarlas a una interpretación del simbolismo tradicional mismo. Fue, sobre todo, el caso de Carl Gustav Jung, cuyas primeras tentativas en este dominio datan ya de hace bastante tiempo. Cabe advertir, pues resulta muy significativo, que el punto de partida para elaborar esa interpretación fue una comparación que estableció entre ciertos símbolos y algunos dibujos realizados por enfermos. Se debe reconocer que, en efecto, estos dibujos presentan a veces, con respecto a los símbolos verdaderos, una especie de semejanza paródica, que no deja de ser más bien inquietante en cuanto a la naturaleza de lo que los inspira. Lo que agravó sobremanera la situación es que Jung, para explicar algo de lo que los factores puramente individuales no podían dar cuenta, se vio obligado a formular las hipótesis de un supuesto inconsciente colectivo, existente de alguna manera en o bajo el psiquismo de todos los individuos humanos, al cual creyó poder referir indistintamente tanto el origen de los símbolos mismos como el de sus caricaturas patológicas. De suyo, el término inconsciente es impropio, y lo que contiene, en la medida en que pueda tener algo de realidad, pertenece a lo que los psicólogos denominan de modo más habitual el subconsciente, es decir, el conjunto de las prolongaciones inferiores de la consciencia. Hemos apuntado en otro momento la confusión que se ha establecido continuamente entre subconsciente y supraconsciente. Este escapa completamente, por su misma naturaleza, del dominio de las investigaciones de los psicólogos, que no dejan jamás, cuando tienen oportunidad de observar algunas de sus manifestaciones, de atribuirlas al subconsciente. Precisamente esta confusión es la que descubrimos también aquí,
que las producciones de los enfermos estudiados por los psiquiatras proceden del subconsciente. Ciertamente no es dudoso, pero en cambio todo lo que es de orden tradicional, y especialmente el simbolismo, hay que referirlo al supraconsciente, es decir, a aquello por lo cual se establece una comunicación con lo suprahumano, mientras que el subconsciente tiende inversamente hacia lo infrahumano. Se da, pues, una verdadera inversión que es típicamente característica del tipo de explicación de que se trata. Y lo que le da una apariencia de justificación es que, en casos como el citado, sucede que el subconsciente, debido al contacto con influjos psíquicos de orden inferior, imita como un mono al supraconsciente. Para quienes se dejan engañar por semejantes falacias y no son capaces de discernir su verdadera naturaleza, todo ello da lugar a la ilusión que conduce a lo que hemos denominado una espiritualidad al revés. Con la teoría del inconsciente colectivo se pretende explicar que el símbolo es anterior al pensamiento individual y lo trasciende. El problema de fondo, que ni siquiera parece plantearse, estriba en saber la dirección que toma ese trascender. Si es hacia abajo, como parece indicarlo la referencia al pretendido inconsciente, o hacia arriba, como lo afirman expresamente todas las doctrinas tradicionales. Hemos encontrado en un artículo reciente una frase donde esa confusión aparece con la mayor claridad posible. La interpretación de los símbolos es la puerta abierta al gran todo, es decir, el camino que conduce hacia la luz total a través del dédalo de los oscuros bajos fondos de nuestra individualidad. Cierro comillas. Por desgracia existen muchas probabilidades de que perdiéndose en esos oscuros bajos fondos se llegue a otra realidad muy diferente de la luz total. Advirtamos también el peligroso equívoco del gran todo, que como la conciencia cósmica, en la cual algunos aspiran a fundirse, no puede ser aquí ni más ni menos que el psiquismo difuso de las regiones más inferiores del mundo sutil. Consecuentemente, la interpretación psicoanalítica de los símbolos y su interpretación tradicional conducen en realidad a fines diametralmente opuestos. Todavía cabe otra observación importante. Entre las diversas cosas que el inconsciente colectivo puede explicar, hay que contar naturalmente con el folclore. Este es uno de los casos en los que la teoría puede presentar alguna apariencia de verdad. Para ser más exacto, debería hablarse de una especie de memoria colectiva, como una imagen o un reflejo en lo humano de la memoria cósmica correspondiente a uno de los aspectos del simbolismo de la luna. Pretender construir de la naturaleza del folclore el origen mismo de la tradición es cometer un error semejante en todo a aquel tan difundido en nuestros días que hace considerar como primitivo lo que no es sino el efecto de una degradación. Es evidente, en efecto, que el folclore, configurado esencialmente por elementos pertenecientes a tradiciones extinguidas, representa inevitablemente un estado de degradación con respecto a ellas, pero por otra parte es el único medio por el cual algo de ellas puede quedar a flote. Sería menester preguntarse también bajo qué condiciones la conservación de tales elementos ha sido confiada a la memoria colectiva. Como hemos tenido ya oportunidad de decirlo, podemos ver en ello el resultado de una acción plenamente consciente de los últimos representantes de antiguas formas tradicionales en vías de desaparición. Lo seguro es que la mentalidad colectiva, en la medida en que exista algo que así pueda llamarse, se reduce propiamente a una memoria, lo que se expresa en términos de simbolismo astrológico, diciendo que es de naturaleza lunar. Es decir, puede desempeñar cierta función conservadora en la cual consiste precisamente el folclore, pero es totalmente incapaz de producir o de elaborar nada, especialmente elementos de orden trascendente, como lo es por definición cualquier dato tradicional. La interpretación psicoanalítica pretende negar esta trascendencia de la tradición, pero de forma novedosa, podría decirse, y diferente de las que estaban en curso hasta ahora. No se trata ya, como con el racionalismo en todas sus manifestaciones, bien de una negación radical, bien de una pura y llana ignorancia de la existencia de todo elemento no humano.
Al contrario, parece admitirse que la tradición tenga efectivamente un carácter no humano, pero desviando completamente la significación de este término. Al final del artículo antes citado, leemos lo siguiente. Volveremos, tal vez, sobre estas interpretaciones psicoanalíticas de nuestro tesoro espiritual, cuya constante a través de tiempos y civilizaciones diversas demuestra a las claras el carácter tradicional, no humano, si se toma la palabra humano en el sentido de separativo, de individual. Aparece aquí, de la mejor manera posible, cuál es la auténtica intención, que por lo demás, queremos creerlo, no es siempre consciente en quienes escriben cosas de este género, porque debe quedar bien claro que lo que se pone en cuestión a este respecto no es tal o cual individualidad, bien sea la de un cabeza de escuela como Jung, sino la inspiración muy sospechosa de dónde provienen estas interpretaciones. No es necesario ir muy lejos en el estudio de las doctrinas tradicionales para concluir que cuando se trata de un elemento no humano, lo que se entiende por ello y que pertenece esencialmente a los estados supraindividuales del ser, no tiene nada que ver absolutamente con un factor colectivo, que en sí mismo no pertenece en realidad sino al dominio humano individual, al igual que lo que se califica de separativo, y que además, por su carácter subconsciente, no puede en todo caso abrir una comunicación con otros estados, sino en la dirección de lo infrahumano. Se capta a primera vista el proceso de subversión que consiste, apropiándose de ciertas nociones tradicionales, en invertirlas sustituyendo el supraconsciente por el subconsciente, lo suprahumano por lo infrahumano. ¿No es esta subversión mucho más peligrosa aún que la simple negación? Y se creerá que exageramos al decir que contribuye a preparar las vías a una verdadera contratradición, destinada a servir de vehículo a esa espiritualidad al revés, de la cual, hacia el fin del actual ciclo, el reino del anticristo ha de señalar el triunfo aparente y pasajero. Me despido, no sin antes dar las gracias a un generoso amigo del canal. De verdad, muchas gracias por tu apoyo en la difusión del esoterismo tradicional y esperemos que llegue a mucha gente y que puedan orientarse en un mundo cada vez más caótico. Un abrazo muy fuerte.